Sí, no, Hezbollah ha sufrido 2 por 5 10 unas bajas muy elevadas también. De hecho, Hezbollah las padece y las sufre mucho más que Israel porque Hezbollah tiene mucho menos integrantes de élite, ¿no? Vale. Dicho esto, ah, vamos a por lo último del día. La idea. A ver, otra vez. Perfecto. Nada, un placer, 2 por 5. Es un placer. Am, bien, hoy quería hablaros de cómo se hace un análisis de inteligencia. Yo no me considero un analista, creo que aún tendría que, cuando me haga unos buenos cursos de análisis de inteligencia y aprenda bien las técnicas y las ensaye y tal, me lo podré considerar. Mientras tanto, bueno, pues soy un tipo que intenta hacer análisis con método, que esa es la primera base de un análisis de inteligencia. Si conocéis a alguien que dice que hace análisis, pero no hay método, simplemente te da una opinión suya, pues hablamos de un juicio experto, básicamente. Obviamente, previo a cualquier análisis de inteligencia, tú tienes que tener conocimiento experto de la materia. Un conocimiento de cierta profundidad, eso está claro, ¿no? Pero eso no vale por sí solo, porque al final la máquina que lo va a interpretar eres tú y esa máquina puede tener sesgos que le vengan de la infancia, que le vengan de su estudio, que le vengan de tener ideas obsoletas que estudió cuando eso y que son falsas o incluso prejuicios propios. Por ejemplo, la gente con mucho ego tiende a equivocarse. ¿Por qué tiende a equivocarse? Porque al final piensan que tienen la razón y cuando piensas que tienes la razón no te cuestionas que tienes la razón y eso es lo primero que hay que hacer en un análisis. Es decir, segundo elemento, no solo conocimiento experto, sino duda metódica. Tienes que dudar mucho para ir cribando la verdad. Si no dudas, si asumes que lo que sale de tu boca son verdades, pues es difícil que corrijas los errores que seguro vas a tener en el análisis o en la opinión incluso que emitas. Por eso, si de entrada no hay estos elementos, no es un análisis de verdad. Si no hay método, tampoco es un análisis. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, una persona que a mí me tiene un asco tremendo. Godmitunes. Godmitunes me parece bueno, me parece un tipo inteligente. Y aunque él me tenga a mí un asco tremendo, de hecho, bueno, disfrutaba mucho de su canal. Entonces, si yo realmente le quisiera decir a Godmiduns por qué creo que él no hace bien los análisis, es porque no hay método. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces un análisis sin método? Yo sí lo aplico un método clásico, simplemente analizar los factores políticos, diplomáticos, económicos, militares, que es la misma metodología que se utiliza en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, o que la usa determinada gente, por lo menos. De hecho, lo diplomático lo englobo en lo político, y eso, y dentro de eso, pues tengo mis cosas que veis siempre en mis informes. Las cifras de bajas ya no las doy, pero a veces sí que las sigo calculando para hacerme una idea. Medimos mucho las distancias de ganancia territorial como un indicador más. Siempre tenéis un informe sobre el tiempo en mi canal, ¿verdad? Siempre tenéis informes de ayudas económicas importantes, elementos de destrucción de infraestructura industrial. En fin, hago una batida por toda la red y por el acceso que yo a veces tengo a gente que tiene un conocimiento privilegiado de lo que pasa en Ucrania para deciros lo que pasa. Y hay veces que incluso en mis análisis meto cosas que probablemente serían sensibles o confidenciales o secretas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo al final la vida tiene muchas coincidencias. Conoces a alguien que se dedica a algo que, joder, resulta que es un elemento estratégico en la guerra de Ucrania y llegas a conocerlo. Y eso nunca jamás lo menciono en un análisis, lo disuelvo en el análisis, pero al final me sirve para crear categorías. Vale. Entonces, ¿por qué esto es un análisis y lo que hace GodMeTunes? Si lo que hace GodMeTunes es, por ejemplo, un análisis con un método más o menos claro. Bueno, para empezar, por ejemplo, GodMeTunes presenta un montón de sesgos, claramente, ¿no? Es muy difícil alcanzar la objetividad si tú no pones en pie de igualdad a las partes. De cara al análisis, luego tú personalmente
moralmente te pones con una parte, sí, pero de cara al análisis, a obtener un resultado lo más puro y objetivo que pueda, tengo que ponerles en un pie de igualdad, ¿vale? Estoy analizando a dos actores en un tablero, ¿verdad? Si yo ya asumo, empiezo a utilizar calificativos respecto a los mismos, estos son unos cerdos, son imbéciles, son tontos, me paso el día haciendo bromitas, pues va a ser muy difícil que en mi cerebro entre la idea de que estoy analizando dos iguales para obtener el resultado más objetivo posible. Paréntesis, mucha gente viene y te dice, no, es que, claro, la objetividad total es imposible, hombre, claro, somos sujetos y nuestra interpretación del mundo real pues la altera y por tanto es muy difícil alcanzar, es imposible incluso etimológicamente es imposible alcanzar la plena objetividad mientras seas un sujeto, cierto. Pero a partir de ese argumento tú no puedes tirar todo por tierra. Es decir, esa búsqueda de la objetividad te va a acercar mucho más a la visión más pura de la realidad que asumir que no existe y por tanto asumir que todos tus sesgos son tan correctos como el de aquel que se esfuerza en evitar sesgos. Por eso también la implicación emocional con un bando es peligrosa. Yo, por ejemplo, aquí tengo mis parches, ¿no? Todos ellos, pues, favorables a Ucrania. Y yo, a la hora de hacer el análisis, o por ejemplo de Marruecos, que puede ser un tema que me toque más personalmente, aunque yo tenga este tipo de simpatías, debo evitarlas, todo lo posible. Y eso es peligroso. Y por último, lo que hace peor a un análisis, por ejemplo, si meto o comparo lo de Godmitunsk, es que no hay un método sostenido en el tiempo. El método no solo me permite categorizar de una manera sistemática la realidad, evitar dejarme cosas fuera, sino que el método me permite corregir los errores del análisis. Es decir, si por ejemplo las columnas que yo elaboré para la ofensiva ucraniana del año pasado hubieran resultado ser un error, pues yo habría podido irlo viendo y haberlas descartado, ¿no? Porque yo las actualizaba cada semana como en mi opinión o en mi interpretación funcionaban y como yo creo que nos permitió interpretar la realidad adecuadamente en aquel momento, pues funcionaba, las mantuve. Considero que las cifras de bajas, por ejemplo, me dieron una de las claves, según publicadas por Oryx, de que la ofensiva rusa se estaba estampando de verdad en Kiev. No solo la interpretación de lo que aparezca en Twitter, de ver vídeos, de tal, y nos permitieron establecer, oye, esta batalla claramente va a ir a largo. Entonces, el método te permite tener una trazabilidad en el análisis. Cuando tú tienes método, te permite ir metiendo cosas según funcionan, según no, y por tanto hacer tu análisis cada vez más depurado, más rápido, lo cual es muy importante, sobre todo cuando lo haces habitualmente, y más perfecto en cierto sentido, ¿no? Y también te permite la precisión, porque al final, no sé, acertar si la guerra va a ganar la uno a otro, tienes un 50% de probabilidades de acertar sin tener ni idea. El problema es que en realidad, según el punto en el tiempo en el que se produzca el fin de la guerra, ganaría uno u otro bando. Por ejemplo, las conversaciones en invierno de 2022 de las que siempre lloran los rusos, que Reino Unido convenció a Ucrania para no negociar. Que eso es falso. No está bien explicado tal y como lo dicen los rusos. Pero bueno, eso me da igual. El punto es, si en aquel momento Ucrania hubiera negociado con Rusia, el resultado de la guerra habría sido que probablemente Rusia no habría podido ganar más territorio. Habría sido una derrota estratégica y desde luego Ucrania no se habría desmilitarizado. Si la guerra dura hasta 2030, es posible que Rusia logre, por una cuestión demográfica, derrotar a Ucrania. Si la guerra acaba hoy, desde luego Kursk sería un elemento fundamental para que Ucrania pueda intercambiarlo por su propio territorio. Entonces, en realidad, lo que tú tienes que hacer es ir leyendo cómo evoluciona esa situación. Y por eso en distintos momentos de la guerra tendrás que dar distintos resultados, por contradictorio que pueda resultar aparentemente. A partir de ahí, vale, vamos a realizar un análisis. Tengo que establecer varios métodos. Tengo que establecer una lista de indicadores. Si yo tuviera tiempo y quiero hacer un buen análisis de la producción de guerra rusa como elemento clave estratégico, ¿a dónde iría? ¿Qué haría yo? Yo lo que haría es cogerme la prensa, primero localizar las fábricas. Fábricas de tanques rusos, ¿dónde están? Uralvagonzavod, por ejemplo. Nizhny Tagil, perfecto. Me voy a meter, voy a recopilar, y con la IA esto es más fácil que nunca, la lista de fábricas de allí y de medios de comunicación locales.
redes sociales, perfiles de redes sociales, políticos de la zona, concejal de industria. Y me voy a empezar a ver todo eso. Voy a buscar indicios. ¿Qué voy a buscar? Es que el número de trenes que llegan cargados de... No sé, supongamos que el molibdeno es un elemento estratégico en la producción de blindajes, que debiera serlo. Pues resulta que la producción de molibdeno en Rusia ha caído en picado recientemente. El número de trenes que están entrando o las obras que impedían el acceso a las líneas de tren de Nizhny Tagil van a concluir tras un mes. Vale, ya sé ahí que desde hace un mes no entran trenes. La situación económica local preocupa por la falta de personal laboral preparado para acometer y cumplir con las necesidades de la industria local. Ah, vale, o sea que en Uralvagonsavod les falta probablemente personal. El problema está no en la parte directiva o de obra, sino en taller. En taller falta personal para el troquelado, el mecanizado, no sé qué, vale. Entonces yo, haciendo un análisis así muy minucioso, iría ya cogiendo muchos puntos, irlos conectando para entender cómo es la situación industrial de la fabricación de tanques. Si tuviera dinero me compro fotografías satelitales también, que eso se puede hacer. Es decir, dependiendo del tiempo que tengas, que es un factor crítico, pues tú ahí elaboras tu análisis. Una parte fundamental es ¿para quién haces el análisis? ¿Y qué tiempo tienes? Yo con vosotros, pues en realidad, salvo el tiempo que yo me imponga a mí mismo, no sois el presidente del gobierno antes de tomar una decisión, ¿no? Pero si tuviera que hacerlo para el presidente de gobierno que quiere un informe mañana por la mañana, pues tengo que priorizar y decir qué es más importante y elegir, que eso es muy importante. Y luego otra parte fundamental es porque el informe tiene que llegar a tiempo. Todo el proceso de generación de inteligencia da igual si no llega en tiempo a quien tiene que llegar. Y luego además, por supuesto, la forma de presentación. Es decir, yo hago unos informes, si vosotros veis el trabajo que hay detrás, son como pequeños libros de 40 páginas, por así decirlo, de cosas muy insulsas y... O sea, si lo pusiera todo por escrito, todo lo que leo y recopilo para un informe sería larguísimo. Y eso es absurdo, ¿no? A vosotros os lo pongo en un formato PowerPoint porque es más visual. Ahora, si a mí me pagaran por informar a un decisor, al director general de Repsol, al ministro de Defensa y tal, ¿qué haría? Esa persona tiene un problema que se llama tiempo y tú tienes que tener empatía con el que sirves. La audiencia quiere un informe más detallado. Un ministro seguramente le da igual. Lo que quiere es saber qué va a pasar en el conflicto de Israel. ¿Es probable que haya una guerra regional y una escalada en los precios del petróleo? ¿Sí o no? Porque las medidas que va a tener que tomar no tienen nada que ver, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ahí la forma en la que lo presento es fundamental. No puedo llegar con un informe de 10 páginas. Yo aquí la idea que plantearía es un folio. Una cara, dos caras. Como mucho, dos caras. Un folio, todo muy explicado, puntos clave, probabilidades, tal y como se interpretan y punto. Yo le diría, mire, probabilidad de que haya una guerra regional en Oriente Próximo, elevada. Probabilidad de que no la haya, más elevada. Lo más normal es que no se llegue a una guerra regional que afecte al petróleo. 70-30%, porque lo visualice bien el decisor. Pero hombre, aquí futurólogos no va a tener, ¿no? Entonces, os he hablado de la necesidad de conocimiento experto, de la vigilancia de sesgos, de la necesidad de que haya un método, que eso es lo que diferencia un análisis de verdad de los análisis que se hacen el 90% de las veces. Os estoy hablando de hasta qué punto hay que profundizar en la materia para ir evaluando todos los elementos. Uno de los más sencillos de evaluar, ¿cuál es? El tiempo. Yo hablo con un meteorólogo que sabe, sin tener yo un conocimiento experto y tal, y me puede dar un pronóstico razonable de cuándo empieza la Rasputitsa, ¿no? Por ejemplo, vale. Pero ahora hay que elegir, tengo toda la materia prima, tengo tal, pero ahora tengo que tamizarla, tengo que filtrarla, tengo que pasarla por el tamiz, ¿no? Para quedarme con las pepitas de oro, ¿no? Que son al final la inteligencia, en sentido con mayúsculas. Vale, ahí yo qué tengo que hacer. Tengo que elaborar un método, ¿vale? Yo tengo un montón de indicadores, sí, pero tengo que ordenarlos y tengo que medirlos a ser posible. Es más, al empezar el análisis puedo tener el problema de no saber qué es lo estratégico y lo relevante. O sea, al principio, por ejemplo, si yo quiero prever el riesgo de disturbio en una manifestación, ¿qué tengo que medir?
¿Cómo sé que va a haber una manifestación y que esa manifestación se va a volver violenta? Si tengo que asesorar a una empresa con respecto a si tiene que prepararse o no, ¿cómo elaboro el análisis? Pues ahí hay muchos métodos, ¿no? Lo primero es hacer una sistematización de los elementos, una lista larga. Para hacer la lista larga debo seguir un método. Lo más típico es el PEST, el político, económico, social, jurídico, medioambiental, bueno, todos esos factores. Y sistemáticamente, uno por uno, apuntarlos. Si tú no usas el PESTEL, que parece una obviedad, ¿no? Es que son factores que a todos se nos ocurrirían ya. Pero si tú no usas ese método, lo que va a pasar es que te vas a dejar cosas fuera. Si tú no vas punto por punto, medioambiental. ¿Qué pasa si se empiezan a usar armas incendiarias, cometas con fuego sobre Israel? ¿Qué pasa con el campo agrícola de Israel? Un ejemplo muy obvio, Melilla. Análisis social, ¿no? Parecería que todas las ciudades de España pueden tener un análisis social parecido. Y hay quien diría, ¿no? Vamos a meter la parte del análisis de que una parte de la población es musulmana y árabe, marroquí o rifeña, ¿no? Eso parece algo obvio, ¿no? A todos se nos ocurre, vale. ¿Y la población judía qué? En la parte de social yo metería, es que tiene una población judía importante. ¿Cómo afecta esto a la proyección internacional de un conflicto en Melilla? ¿Cómo afecta a la participación de Israel en el conflicto? Si no haces un análisis sistemático, ese dato es posible que se te pase. Y así con mil cosas. No es que los altos del Golán no sé qué, vale, pero es que los altos del Golán son la fuente de agua de Israel. Ya no es por todo lo demás, es que de ahí sale el agua. Pues todo eso lo sistematizas. Y luego cada método tiene sus truquitos. Una tontería, por ejemplo, método DAFO. Vale. Debilidades. Amenazas. Amenazas. Fortalezas. Y oportunidades. ¡Ja! Entonces, un espabilado te dirá que un DAFO es un espabilado. Bueno, alguien que no entienda te dirá, vamos a hacer un DAFO, venga. El DAFO va a ser... ¿Se me oye muy bajo? Venga, pues vale. Debilidades, oportunidades... Y no sé, la típica chorrada. Vamos a enfrentar nuestras debilidades con... Perdón, vamos a proteger nuestras debilidades con nuestras fortalezas y vamos a utilizar nuestras oportunidades para eliminar las amenazas. Que es como vaya tontería. Lo interesante aquí, ¿qué es? Lo interesante aquí es descubrir elementos que converjan. Entonces, lo interesante de un análisis DAFO no es listar los elementos DAFO, que también es interesante como herramienta metódica, pero lo interesante es lo que está aquí, o lo que está aquí, que es una fortaleza y es una debilidad, o que constituye una amenaza y una oportunidad a la vez, o que constituye una debilidad y una oportunidad. Porque ahí es donde ven las cosas, los goznes, los elementos móviles, los que pueden hacer que la situación se decante, porque una fortaleza ya es una fortaleza. Pero lo que puede ser ambas, igual lo puedes transformar y estás a tiempo. Como puede ser ambas, si es una oportunidad y una fortaleza, perdón, si es una oportunidad y una debilidad, implica que se puede transformar esa oportunidad en fortaleza, ¿no? Por tanto, ahí puedo incidir. Entonces, te ayuda a identificar factores muy particulares. Y luego está, en todo el proceso en el que haces esto, una primera lluvia de ideas, que luego cribas, a la que luego le buscas ese conocimiento experto alimentado a través de un montón de información, que combinas con un método de análisis. Todo ese proceso no lo haces tú solo. Es decir, el buen análisis, y esto yo sí que no lo hago porque no puedo, y esto es teórico y la menor de las veces se hace, pero es como debería hacerse, un buen análisis se tiene que hacer entre varias personas y se tiene que hacer con un equipo rojo. Por eso es caro y es difícil hacer un buen análisis, porque requiere que todo esto que os he contado lo sepan varias personas y lo hagan varias personas. Entonces, si voy a hacer mi análisis, tiene que haber uno que haga, por lo menos yo creo que lo ideal sería que haya dos personas haciendo el análisis azul y el rojo, ¿no? Es decir, dos personas haciendo el análisis a mi favor y dos haciéndolo en mi contra.
Y esas dos personas con fuentes, a ser posible, y métodos distintos para compararlos y para irlos filtrando y para ver en qué difieren, en qué no, y de esa manera que se vayan cribando. Y dos haciendo de equipo rojo, es decir, dos planteándote, oye, pero esto está bien, oye, pero esto es falso, oye, pero esto que estás diciendo no tiene ningún sentido, oye, pero esto qué tal, eso se basa en una información y en un presupuesto erróneo, ¿no? Y a partir de ahí, en ese proceso de varias personas que primero hacen una lluvia de ideas, porque al final a mí hay cosas que no se me van a ocurrir. Y si cada uno, si ese se especializa un poco más en economía, todos dominamos un poco de todo, pero ese está más en tema medioambiental, ese en economía, ese en guerra jurídica, yo estoy en X. Vale, entonces nos vamos a retroalimentar muy bien entre todos. Nos vamos a aportar mucho y vamos a chocar, ¿no? Yo igual doy por hecho que el petróleo es muy importante para China y resulta que no, porque podrían fácilmente traerlo de otro lugar y pueden aplicar técnicas de fracking, yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa de estas que se te ocurran. Y por eso es difícil hacer un buen análisis. O sea, lo que os he dicho es cómo se debe hacer un buen análisis. Por eso, a mí el 90% de la gente que se autonomina analista, pues no me lo parece. Yo hago un análisis individual, lo intento hacer lo mejor que puedo y ya. Pero como debiera hacerse es como os acabo de explicar. Y lo importante es acercarse a esto que os estoy comentando. ¿Eh? Um, Equipo rojo es el que hace de... el que viene a molestarte, a decirte todo lo que haces mal para que tú... Porque si falta un equipo rojo, si falta alguien que te haga del malo, pues muchas veces, claro, eres tú con tus convicciones y lo que quieres creer, ¿no? Los drivers, eso es. Los drivers, esto es lo que hay que detectar, los drivers. Este DAFO que os he mostrado, pues sería en muy buena medida para los drivers, justamente. ¿Eh? Seni Solgar 88 dice, ¿y este sistema lo hace el CNI? ¿Tú te crees que yo puedo saber si este... Lo primero que harán es no decirlo, digo yo, ¿no? Si yo supiera eso, tú imagínate, qué desastre. La mayor parte de las veces yo estoy convencido, la sensación que a mí me da es que esto rara vez se hace en equipo. Quizás los análisis más importantes se hacen en equipo, pero yo imagino, conociendo las dinámicas de la realidad, que habrá tanto trabajo que hacer que no sé si en el FENI o tal, pero yo imagino que en Fuerzas Armadas, en todo eso, al final, salvo algunos análisis, muchos se harán sobre la marcha, basándose mucho en intuiciones y tal. Pero habrá seguramente un análisis estratégico que se mantiene y se alimenta con mucha información que sí se hará de esta manera. Serán los menos, pero serán los más importantes, imagino, ¿no? Muchas gracias por el cumplido, Eduardo52. Por eso este es el intento de garantizar una calidad que tengo en mi canal, que muchas veces dista de este ideal que os acabo de plantear. No lo puedo hacer así por tiempo y no me sale rentable. A mí si me pagaran una pasta por hacer esto, yo lo haría, vamos. Me meto ahí en todos los medios locales de Rusia a sacar información, análisis tal, pero no. Desgraciadamente, ¿no? Esto que dice Alexei es cierto, dice, el mejor análisis no es aquel que está y realiza un informe. Hay algo que se obvia mucho. Desde un despacho no se tiene ni idea que en invierno el suelo de Ucrania se hiela y lo que era un lodazal ahora puede pasar un barco de ruedas. Bueno, eso es así, pero bueno, de hecho eso es una información que debería poder acceder cualquiera que haga un buen análisis. La experiencia es muy peligrosa, de hecho. Y de hecho a menudo hace confiarse al que tiene experiencia en ello. Quiero decir, por ejemplo, un militar no tiene por qué saber hacer un análisis militar ni medianamente bueno. Al contrario, puede ser que esté lleno de prejuicios, que diga disparates y tonterías, ¿no? Am, pero es verdad que si tú aplicas todo este método y además tienes experiencia, o sobre todo, porque lo normal es que no tengas experiencia de todo lo que tocas, pero sí tengas algo de experiencia con uno de los actores involucrados o algo relacionado, ¿no? Entonces, o conozcas a alguien que sí la ha tenido. Entonces ahí sí es importante, pero es fundamental que esa experiencia solo sirva para incorporarla a este análisis. Jamás convertir esa experiencia en el núcleo del análisis. Tu experiencia en rara ocasión va a poder ser tan
homologable a la realidad como para que transponerla en el análisis te permita alcanzar una